en Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con la serie. Este es el segundo jueves de la serie que titulamos Don de Dios. Bueno, más que don de Dios, dones de Dios, ¿verdad? Dones son los dones de Dios. Hace 2 series pasadas Dios permitió que podamos ministrar una serie con respecto a las bendiciones espirituales, ¿no, verdad? Luego el pastor Cristian estuvo a cargo de la serie Amigos de Dios, y pues esta serie se titula Dones o Don de Dios o dones espirituales. En verdad, como hemos visto al principio de esta serie, Dios al ser humano nos dota de dones naturales o de talentos naturales. Seguramente haces algo mejor que alguien. Son talentos naturales, son natos, ¿no, verdad? Alguien puede estudiar para tocar un instrumento, para pintar, para cantar, pero siempre habrá alguien que sobresale en cierta área, o en el área de la pintura, en el área de la música, en el área de lo que sea. Les di el ejemplo de Mozart, por ejemplo. Mozart a los 4 años ya estaba tocando y a los 8 ya estaba componiendo melodías complejísimas que hasta hoy se hace muy difícil tocar. Y eso significa que era un don natural, Pero mencionamos que cuando aceptamos a Cristo y en la conversión, Dios nos dota de talentos espirituales o dones espirituales. Y en la Biblia nos revela 3 paquetes de dones, ¿no? El primer paquete son los dones ministeriales que hablamos ya. Eso hablamos el jueves pasado. Los dones espirituales, los dones ministeriales, que se encuentra ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11, 4:11. Dice que esos dones ministeriales son de apóstoles, profetas, ¿no es cierto?, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 dones ministeriales. Efesios 4:11. Efesios 4:11 habla de los dones ministeriales, ¿no? Hablando de los apóstoles, pues sabemos muy bien, ¿no? La palabra apóstol significa, ¿se acuerda? Eso, hermano. Por eso es importante repetir, porque nos acordamos. Bueno, apóstol significa enviado. La palabra apóstol significa enviado. Al contrario de lo que muchos piensan y de teologías que se predican por ahí, que es un rango superior a cualquiera, ¿no? Porque por ahí dicen, no, ya no basta ser pastor ni evangelista, sino que Dios nos llamó a ser apóstol, así como eran los que andaban con Jesús. No tiene nada que ver. No hace referencia a rangos, sino a disposiciones, a lo que Dios nos ha designado, a funciones, ¿no es cierto? Son funciones. No son rangos, sino son funciones. Todos tienen el mismo grado de importancia. Entonces el apóstol es el enviado. Normalmente aquellos que fundan iglesias son apóstoles. El caso de nuestro pastor es un apóstol. Nuestro pastor es un apóstol porque fue enviado aquí hace ya algún tiempo y ha fundado iglesias. Y luego tenemos a ¿cuáles otros eran? Los profetas. La palabra profeta. Profeta puede ser atalaya, puede ser vidente. No solo es aquel que habla del futuro. No, el profeta es aquel que anuncia. Es aquel que anuncia la palabra. Entonces, un predicador es un profeta porque está anunciando la verdad, ¿no? Un atalaya era el que estaba en la parte alta de las ciudades fortificadas para anunciar del enemigo. Entonces, eso significa el profeta. Luego tenemos los evangelistas, ¿no, verdad? Y como la palabra evangelista es el que anuncia el evangelio. Normalmente los evangelistas son los que no están fijos en un lugar, como los pastores. Los evangelistas normalmente viajan,
¿no? El caso del Billy Graham. Billy Graham era un evangelista, no era pastor, él no tenía una congregación ni fue llamado para fundar iglesias. Él fue un evangelista que estaba de un lado al otro, viajando de un lado al otro, anunciando ¿qué cosa, hermanos? El evangelio, ¿no es cierto? La buena noticia, las buenas nuevas. Y luego tenemos los pastores, ¿no? ¿Quiénes eran los pastores, hermanos? Estos. Exacto, los pastores, siguiendo lo que Jesús nos dijo, ¿no? O lo que Jesús predicó, Él es nuestro buen pastor. El buen pastor es el que está cuidando, que está a cargo de un rebaño, está a cargo de una congregación. Normalmente está en un lugar fijo. ¿Se puede ser evangelista y pastor? Claro que sí. Perdón, ¿se puede ser profeta, apóstol o pastor? Sí. Evangelista y pastor se me hace un poquito complicado, porque el evangelista es el que está afuera, mientras el pastor está cuidando del rebaño. Y luego tenemos los maestros. ¿Quiénes son los maestros? Hermano, si a ti te apasiona leer la Biblia, si tú no te conformas con un texto y con el mensaje de domingo y vas a tu casa y vas a escarbar un poquito más y vas a escudriñar más la palabra, tal vez tengas el don de maestro, porque el maestro normalmente le apasiona analizar, interpretar, enseñar las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos dos maestras, son maestras de los niños, que Dios les ha dado este don, ¿no es cierto?, de enseñar a los niños. Estoy seguro que si yo me pusiera a enseñar a los niños, no me entendieran papa y no me iría muy bien con ellos. Pero ellas tienen este don especial, este don maravilloso, de maestras para los niños. Y así como hay maestras para los niños, hay maestros para toda edad. Amén, hermanos, estamos con esto. Este es el resumen prácticamente de todo. En 5 minutos les hablé de lo que prediqué 45 minutos el jueves pasado. Y luego menciona, yo quiero recordarles 3 puntitos más antes de entrar ya a los dones espirituales, que es algo que está en 1 Corintios, el capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 del 3 al 6. 1 Corintios capítulo 12 del 3 al 6. Es importante entender ese texto porque antes de entrar a los dones espirituales, aparte de la diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, ¿no? Quiero recordarles nuevamente lo que algo mencionamos el jueves pasado. Versículo 3 del capítulo 12 de 1 de Corintios dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesucristo. Perdón, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de, versículo 4, hay diversidad de dones, mas el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Dios. Y luego dice, y hay diversidad de operaciones. 3, diversidad de dones, que es lo que vamos a aprender hoy. Diversidad de ministerios, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Apóstol, ¿no es cierto? Profeta, evangelista, pastor y diversidad. Ya sabemos cuál es la diversidad de ministerios. Y diversidad de operaciones. ¿Se acuerdan de las operaciones? La palabra operación es energema. De ahí surge la palabra energía. Es lo que produce movimiento, contrario a la inercia. La inercia es lo que mantiene a una persona estática, inmóvil, ¿no es verdad? Pero cuando alguien es operativo, porque de ahí surge operaciones, hay diversidad de operaciones, es alguien que se mueve en la obra de Dios. Se mueve, siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa. Al contrario del que no es operativo, el que dice, sería bueno de hacer tal cosa, ¿no? Sería bueno de hacer tal cosa, ¿verdad? En la iglesia. Y tú le dices, ¿tú me puedes ayudar? No, yo no, eso es responsabilidad tuya. No es operativo, solamente quiere que haga, pero él no quiere mover un dedo. No es operacional, ¿no es verdad? Pero el operativo, las diversas operaciones, hace parte también de los ministerios y de los dones, porque los dones no fueron dados para estar estáticos.
Los dones nos fueron dados para que uno se vea más espiritual, se infle el pecho y diga yo tengo el don de esto o el don del otro. No, el don es dado para el servicio. ¿Está conmigo, hermanos? El don es dado para el servicio, servicio de la obra de Dios. Es para redarguir, es para instruir, es para el beneficio de este cuerpo que se llama iglesia. Para eso hay diversas operaciones. Entonces el que no es operativo, pues no se mueve, está en sentido contrario al llamado de Dios. Pero el que es operativo está dispuesto siempre a hacer lo que sea, hermano. Lo que sea. Les di el ejemplo del pastor. El pastor, usted ve las sillas ordenadas. Es el primerito en llegar y está moviendo, ordenando las sillas. Si es que tiene que arreglar el baño, arregla el baño, limpia las salas, él hace todo. Porque Dios nos ha llamado a ser operativos. Por eso la cuestión de los dones no es rango, no es jerarquía, es servicio. No hay nada más hermoso, hermano, que servir. Y Jesús nos enseñó el servicio. Jesús nos enseñó. Jesús dijo, yo he venido para servir y no ser servido. Entonces, interesante. Diversidad de dones, ¿qué es lo que vamos a ver? Diversidad de ministerios, ¿cuáles son? Ya sabemos cuáles son, los 5 ministerios. Y diversidad de operaciones. Una operación que es movimiento activo. ¿Qué necesita pastor? ¿Qué necesita la iglesia? Estoy dispuesto. Van a hacer una reunión de hogar. Yo pongo mi casa. ¿Está conmigo? Yo pongo mi carro. Tengo que llevar hermanos a la casa. Aquí está. Dios me dio un bien, así que vamos a usar para la obra del Señor. Amén. Y aquel que no es operativo. Aquel que se satisface con estar sentado y dice es que hay que hacer algo que haga otros. ¿No, verdad? Y luego, lo que quedó pendiente la semana pasada es ahí mismo el libro de Romanos, capítulo 12. Ahora sí, vamos al tema de hoy, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 5. Estos textos nos dejan claro quién es el dador de los dones, para que seamos nosotros los administradores de ello, ¿no? Hermano, Dios te da el don. Dios te da el don, pero Dios no impone a nadie. O sea, no sé si está bien la palabra. Dios te da el don, pero quien administra el don es uno. Por ejemplo, Dios te da el don de discernimiento de espíritu, ¿no, verdad? Pero es uno el que tiene que intuir si es de Dios o no es de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos un don? ¿Cómo saber si tengo tal don? Bueno, el don se descubre en la práctica. El don se descubre mientras yo estoy sirviendo. Por eso el servicio es fundamental, hermano. Nadie descubre un don sentado. Nadie descubre un don sin ser operacional. Los dones se descubren en el servicio. Pregunta a los pastores, pregunta a los evangelistas, pregunta a los maestros, ¿cómo supieron que tienen un don ministerial? Cuando aceptaron la invitación, el pastor le dijo, bueno, ¿qué tal si predicas ahí un jueves, un martes, un día entre la semana en la iglesia? El no operativo que dice, no, pastor, Dios no me llamó para eso. ¿Cómo sabes si Dios no te llamó para eso? ¿Cómo sabemos si es que si no practicamos, ¿no, verdad? No, hermano, no se puede mover un barco grande si no está en movimiento. Necesitamos movernos, necesitamos la práctica para saber qué don tenemos, ¿no? ¿Cuál será mi don? Entonces preguntará alguien. Bueno, piensa en algo que puede ser tu don y ponte a trabajar en ello, ¿no? Piensa en algo que puede ser tu don, algo que te agrada, que te gusta, porque Dios no va a imponer un don que a ti no te gusta. ¿No? Dios va a poner un don de acuerdo también a tu carácter, a tu esencia, a tu forma de ser y que te sientas a gusto con lo que Él te ha dado. Entonces en Romanos capítulo 12, el versículo 1 al versículo 5, si usted me acompaña, dice, así que hermanos, ¿está conmigo?
Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí hay algo importante, hermano, porque la única forma de saber si somos guiados por Dios, si tenemos un don, es cuando nuestra mente ha sido transformada. Primero, yo tengo que haber aceptado a Cristo, haber nacido de nuevo. Es ahí en donde Él me pone un don y empieza a transformar nuestra mente. La transformación viene de adentro hacia fuera. Ahí es donde empezamos a descubrir qué don tenemos. ¿Por qué? Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro. ¿Cómo sabemos si tenemos un don? ¿Por dónde empezamos? Conversión, ¿no es cierto? Porque es necesario ser renovada la mente para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta voluntad de Dios. Comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios. Estamos aquí hablando en el contexto de los dones. Aquí conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios es en un contexto de los dones. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Digo pues, por la gracia que me es dada, la cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con gordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué interesante, ¿no? Cada uno tiene una medida de fe. Todos tenemos fe, pero unos tienen más y otros tienen menos. El que tiene menos puede pedir más. El Señor habla de eso. Los discípulos pidieron a Jesús más fe. ¿Se acuerdan? Ay, Señor, aumenta nuestra fe. Si tú crees que tu fe está bien bajita, está ya en lo rojo, ¿no? Pide a Dios que aumente tu fe y Él puede aumentar tu fe. No es que Él te da una medida chiquita y te quedas. No, no. Dios te da medida pequeña, mediana, grande, pero si tienes poca, puedes pedir más fe. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mire para que usted se dé cuenta, estamos hablando aquí de los dones, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ponga atención. Los pies son para caminar y las manos tienen su función. Los ojos no pueden decir, bueno, yo huelo, no. Oler hace parte de otro miembro del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, somos parte de un cuerpo que es la iglesia, que es Cristo. Pero este cuerpo tiene varios miembros. Así nosotros, bueno, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Ahora, córrase al versículo 6. ¿De qué está hablando? Versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes... mire, ¿de qué está hablando? El cuerpo es Cristo, nosotros somos parte de este cuerpo como miembros, ¿no es cierto?, de la iglesia. De manera que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermano, si Dios te ha dado el don de profecía, no te pongas a interpretar, no te pongas a hablar en lenguas, porque Dios te ha dado el don de profecía de acuerdo a la medida de tu fe. O sea, eres miembro de este cuerpo y ahora dedícate a esto. Versículo 7. O si de servicio, ¿qué dice? En servir. En servir. O el de enseñanza, o el de enseñar, o el que enseña en... Hermano, si nosotros nos fijáramos y nosotros discerniéramos, ¿está bien la palabra? Discerniéramos, ¿no es cierto? ¿Qué don tenemos? ¿Qué ministerio es el que tenemos? Yo estoy seguro que se eliminaría tantos ministerios que hay por ahí en una iglesia. ¿Qué ministerio de esto? ¿Qué ministerio de la otra? ¿Qué ministerio de damas? ¿Qué ministerio de jóvenes? ¿Qué ministerio? Se eliminaría un montón de ministerios si es que nosotros identificáramos cuál es el nuestro. ¿Está conmigo, hermano? Mire, el de exhortar en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, ¿qué dice? Con alegría. Ahora, bueno, el que profeta o el que
profetiza con el nivel de fe que Dios le ha dado. Ahora, ¿qué es la profecía? Yo hablé que hay un don ministerial que es el profeta, que es proclamar la verdad. Bueno, la profecía es declarar la palabra. Si tienes el don de profecía, te encontrarás trabajando en misiones, en la enseñanza, y vas a descubrir que cuando enseñas, tienes el deseo de persuadir y de animar a las personas, de profeta, profecía, de servir, bueno, colaborar, no solo en la iglesia, sino eh, ¿ah? al prójimo, no solo en la iglesia, el servicio también es afuera, ¿no? Al prójimo, al vecino, ¿no? De enseñar. El que enseña, dedíquese a enseñar. Es posible que el que tiene el don de enseñanza le guste mucho investigar, estudiar, ¿no es cierto? Es aquel que se involucra en el discipulado, es aquel que se mete en un seminario bíblico, ¿no? Porque le gusta, no está conforme solamente con un mensaje de domingo o de jueves, quiere más, quiere profundizarse. Exhortar. Bueno, exhortar, hermano, no es regañar, no es exhortar. La palabra exhortar es estimular a la fe. Que a veces voy a exhortar a este hermano. No, exhortar no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con darle látigo al hermano, ¿no? No, exhortar, estimular a la fe, exhortar a que amen a Dios. Por ejemplo, la consejería es una manera de exhortación. La alabanza es una manera también de exhortación, estimulando a la fe. Escuchas una canción hermosa, el grupo está cantando ahí, y toca tu corazón, te está exhortando, te está estimulando, ¿no? No regañar. La palabra exhortar es paraclesis. La palabra paraclesis significa animar, aliviar y levantar al caído, y no es hacer leña del árbol caído, sino levantar. Eso es exhortar. Cuando estás animando, ¿no? A aquel que está débil, a aquel que está dolido, lo estás exhortando. Preside, perdón, repartir, versículo 8 dice. Versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad. Bueno, repartir la habilidad de acumular y distribuir o donar. Usted me dirá, no es que yo diezmo, no tiene nada que ver con el diezmo, porque el diezmo no es un don, el Dios es un mandamiento. Entonces no tiene nada que ver. Yo no tengo el don de dar, así que no diezmo. No tiene nada que ver. O sea, es otra cosa, es otra cosa, ¿no? Repartir esta habilidad de distribuir, de donar, ¿no, verdad? Preside, el que preside, la palabra presidir es guiar, es coordinar, es motivar, ¿no es cierto? Es animar a la gente a tener visión y llevar a cabo la visión para la gloria de Dios, ¿no? Es el que preside, anima. Y hay otro maravilloso, hermano, que se ha visto mucho en las congregaciones, en la iglesia, es el de misericordia, que es el que termina ahí, ¿no? Dice, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, que dice ¿cómo vas a actuar con ese don, ese regalo de misericordia? Con alegría, sin el deseo de recibir nada a cambio. Entonces este don de misericordia yo considero que es de identificarse con el prójimo, identificar con el dolor del prójimo, es el consuelo, ¿no es verdad? Normalmente quienes tienen el don de consolación no se conforman de administrar este don solo en las cuatro paredes de una iglesia, sino que va a los hospitales, va a las cárceles, claro, a la cárcel, va o tiene el don de consejería, ¿no es cierto?, de ayudar a aquel que necesita consuelo. Entonces, hermanos, si practicamos y ponemos por obra esos dones, ahí es donde se cumple, que comprobaremos cuál es la buena, perfecta voluntad de Dios para nosotros. Nosotros pensamos que la perfecta voluntad de Dios era otra cosa, ¿no? Aquello que a nosotros nos gusta. Bueno, la buena, perfecta voluntad de Dios es cuando practicamos, cuando ponemos por obra y descubrimos estos dones que Dios ya te dio. Él ya te dio. No, yo no tengo ningún don, no tengo ningún talento espiritual. Yo quiero asegurarte que sí tienes. Sí tienes.
porque Él ha prometido repartir conforme primero a la medida de la fe, claro, pero de acuerdo a su soberanía. Él ha decidido darnos dones, porque somos miembros de un cuerpo. Y solo si está atrofiado, hermano, una mano se queda sin moverse, ¿no es cierto? Somos todos operacionales en ese cuerpo que se llama iglesia. Somos todos operacionales, ¿no? El que no es operativo, el que es inerte, ¿no es verdad? Bueno, es miembro, pero un miembro atrofiado. Y no, yo no creo que nadie aquí quiere ser un miembro atrofiado. Si Dios nos ha dado estas habilidades, estos dones, es para movernos. ¿Está conmigo, hermanos? Es para agilitarnos, es para trabajar en el reino. No conformarnos, no, yo vengo los domingos y bueno, ya con eso, ya cumplí. No. A veces hay quienes salen de una tradición, ¿no es cierto?, de cumplir, de ir a un servicio de media hora, 40 minutos, ¿no es cierto? No, ahora soy convertido hijo de Dios y solamente ha cambiado de silla nomás. ¿Está conmigo, hermano? Solamente ha cambiado de silla y solo viene a cumplir. A cumplir. No, vengo domingos y con eso ya mi conciencia está tranquila. No debemos conformarnos con solamente ser asistentes, sino operativos, ¿sí? Actuar. Si hay la oportunidad de un vecino, de alguien que está pasando necesidad, hermano, Dios puede estar ahí activando un don en tu vida para evangelizar, para ministrar, para servir, ¿no es cierto? Porque normalmente, aquí no, a los que vienen los jueves no. Normalmente, ¿qué hacemos? Enseguida, pastor, necesito tu ayuda. Está bien, estamos para servir también, claro, pero si puedes hacerlo, ¿sí me está entendiendo, hermano? Pero si puedes ministrar un alma, si puedes ministrar un alma sedienta, un alma necesitada, Dios te ha dado talentos. ¿O solo le ha dado a los pastores nomás, a los evangelistas? Ya, no, todos somos parte de este cuerpo maravilloso, que es la iglesia. Amén. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿Está descubriendo ahí qué talento tiene? ¿No todavía? Pues bueno, entonces para eso abre su Biblia en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Primera de Corintios capítulo 12, yo quiero leer con ustedes, ahora sí entrando de lleno a estos 9, me parece que son 9 dones espirituales. Ya hablamos de los ministeriales, hablamos de los motivacionales es el servicio, y los que ya acabamos de mencionar. Y ahora yo quiero hablar en específico de los espirituales. Esos vienen directamente del cielo cuando recibimos a Cristo. Ahora vamos ahí. Versículo 7 del capítulo 12 de 1 Corintios. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para provecho de quién? Del prójimo. Para servicio, no de uno. Los dones no son dados para nuestro provecho. No. El provecho es para el prójimo. No es para mí. Si Dios te ha dado el don de servicio, es para servir. Si Dios te ha dado el don de profecía, es para profetizar. Es para el oyente, ¿no es cierto? Porque a este es dada por el Espíritu, versículo 8, palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Vamos ahí. Palabra de sabiduría. Ok. Sabiduría, ¿qué significa esto, hermano? A veces esos dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, gracias, es mal utilizado y hay muchos abusos con respecto a esto. Sobre todo, con una palabrita que se escucha mucho, que nosotros aquí no predicamos. Dios me dice. Dios me dice. Como, hermano, personalmente, ¿ya?
yo me cuido mucho de esta palabra. Dios me dice. Dios me dice que te vas a casar con la hermanita. Ay, cuidado. ¿Y si no se casa? ¿Y si la hermanita le ve, no es de su agrado? ¿No es verdad? Dios me dice que me tienes que regalar tu carro. ¿Ah? ¿Perdón? Claro, cuidado. Es por eso que tratamos, hermano, de predicar siempre una doctrina que esté bien centrada. Una doctrina que esté de acuerdo a lo que el Señor nos llama a anunciar, a predicar. La responsabilidad que tenemos cuando nos paramos detrás de ese púlpito es tremenda. Pero hay mucho manipuleo con respecto a los dones. Sobre todo con esos dos primeros, que es palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría, hermano, no es ninguna profecía. Mire, para entender, la palabra de sabiduría es comprender y proclamar la verdad bíblica. Cuando yo entiendo una verdad y esta verdad yo anuncio, ok, es sabiduría, porque es un don hablado, es palabra de sabiduría. No es una revelación de sabiduría. No, porque no hay nada más revelado de lo que usted tiene ahí en sus manos, hermanos. No hay nada más. Entonces es un don hablado, es un don en el que entendemos y ministramos y proclamamos la verdad bíblica de una manera que puede ser capaz de aplicar a situaciones de lo cotidiano, con situaciones de la vida. Es importante, hermano, que aclarar que tanto la palabra de sabiduría, porque quiero hablar de las dos juntas, como la palabra de ciencia, o la palabra de conocimiento, no es ninguna palabra que esté fuera de lo que Dios ya nos reveló. No existe una nueva revelación. Si por ahí viene alguno con un don de sabiduría y dice, Dios me dijo que, y te lanza alguna revelación que está fuera de lo revelado, hermano, dele con la Biblia. Porque no hay nada que no esté ya escrito, que no esté ya revelado. Ahí la suficiencia de las escrituras. Porque si Dios tuviera que hablar alguna otra cosa, si Dios tuviera que revelar a alguna persona alguna otra cosa, eso significara que la palabra no fuera suficiente. ¿Está conmigo? Palabra fiel es esta, dijo el apóstol Pedro, y digna de ser recibida por todos. Fiel, ¿por qué? Porque está completa, porque ya tiene todo, porque todo para tu vida espiritual, para tu alma, para tu mente, para tu cuerpo, todo ya está revelado. Es por eso que cuidado con la palabra, Dios me dice. ¿No? Es raro, aquí al menos usted no va a escuchar esto, ¿no es cierto? Ahora, es otra cosa decir, Dios ha dicho, por ejemplo, nosotros predicamos y a veces estamos eufóricos, estamos con la adrenalina al tope, ¿no, verdad? Y Dios ha dicho que estará contigo en todo tiempo. Amén, gloria a Dios. No es palabra mía, es algo que ya está revelado. Estás pasando por una adversidad, estás pasando por escasez. Dios me ha dicho, o Dios ha dicho, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia mendigar el pan. Aleluya. No es ninguna nueva revelación, no es ninguna inspiración del pastor o del maestro o del evangelista, sino es algo que ya fue inspirado y solamente estamos recordando las promesas de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Mire qué tremendo. Palabra de sabiduría, ¿no, verdad? Estos dones son dones por el Espíritu para construir, no para destruir. ¿No? Palabra de sabiduría. Los estragos, repito, que ha causado ese tipo de dones o el manipuleo de ese tipo de dones, hermano, ha sido muy perjudicial para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, ¿no es cierto? Palabras confusas, imprecisas, contradictorias, no vienen de Dios, porque acuérdese, Dios no es un Dios de confusión ni de desorden, es un Dios de orden.
Por eso es la importancia, hermanos, de hablar de los dones. Y Pablo vio la necesidad de hablar de los dones a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios era una iglesia bien carnal y decían ser espirituales. La iglesia de Corintios era una iglesia bien manipuladora. Era una iglesia, entrabas, hermano, y parecía un gallinero esa iglesia. Por ahí uno hablaba en lengua, por ahí otros se tiraban al piso, por ahí otro hablaba profecía, el que predicaba a nadie le hacía caso. Era un relajo. Yo me imagino que Pablo entró y dijo, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Y ahí empieza a sentar la doctrina de los dones. ¿No es cierto? Y ahí empieza, a ver. El que tiene el don de lenguas, vamos a hablar. Pero si no hay intérprete, calladito se ve más bonito. Si hay un converso, un nuevo que entra y por ahí hay una profecía, cállate, porque no va a entender y va a decir, están locos estos. No, es que locos por Dios. No, hermanos, tenemos que ser sensatos. Por eso Dios te regala los dones, pero ¿quién administra? Uno. ¿Está conmigo, hermano? No es que Dios te da el don, por ejemplo, de lenguas y hablas ahí como loco, ¿no verdad? Y alguien dice, no, cállate, no puedes, el Espíritu. No. Dios te dice, no, sí puedes. Porque uno tiene el control de los dones. Es una de las cosas que tenemos, el control. Son de los dones. Entonces Pablo dice, vamos a hacer las cosas con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, basándonos en esto, la palabra es sabiduría. Por el hecho de ser palabra, repito, hermano, es un don hablado. Es un don en el que, al entender la palabra, proclamamos. Es un don de palabra. Es un don que anunciamos la verdad bíblica, ¿no? Yo considero tener o todas las personas que se paren en un púlpito para predicar, pues tenemos un don de sabiduría, no porque qué bestia, qué sabios que somos, sino porque hemos interpretado la palabra que es sabia, porque quien escribió es sabio y anunciamos tal palabra. ¿Amén? Está muy pegado a la palabra de ciencia, el don de palabra, perdón, el don de sabiduría. Con el don de ciencia, así como son palabras de ciencia, palabras de sabiduría, la de ciencia es un don hablado que implica la comprensión de la verdad para, nuevamente, anunciar. El don de ciencia. Normalmente quienes predicamos, mire hermano, y tenemos que preparar un bosquejo, un sermón del domingo o de las series que estamos haciendo los jueves. A veces nos estancamos en ciertos temas y no sabemos qué significa. ¿Sí o no, pastores? ¿No, verdad? Híjole, ¿y ahora por dónde me voy? O sea, nos buscamos escarbar un poquito más, necesitamos mayor estudio, mayor comprensión y en otros casos la inspiración divina para comprender y anunciar la palabra. Y de pronto, ¡pum! Dios es omnisciente. La palabra omnisciente significa que Él conoce todas las cosas y comparte algo de su ciencia. Por eso, palabra de ciencia. Algo de su ciencia Él comparte. Justamente, como ejemplo que les di. Estamos preparando un bosquejo. No sabemos, ¡pim!, algo de ciencia, Dios nos ilumina. Palabra de ciencia. Hermano, personalmente me llena tanto de gusto cuando a veces no entiendo un tema y no lo encuentro en la teología y no lo encuentro, me voy a mis libros antiguos del seminario, no encuentro por ningún lado y de pronto estoy durmiendo y Dios, ¡pum!, me revela. Ese rato anoto en el teléfono para el siguiente día empezar a meditar. ¡Qué hermoso! Y el deseo de llegar el domingo y compartirles lo que Dios me mostró. Don de ciencia, hermano, es así de sencillo. No tiene nada que ver, repito, con revelación extrabíblica, sobrenatural o Dios me habló. No, Dios ya habló a todos. Y está revelado. José podía conocer los sueños del faraón. ¿Por qué? Parte de la sabiduría de Dios fue compartido a José. Nadie podía interpretar, era imposible. El faraón llamó a
llamó a los magos, a los adivinos, por ahí estaba Walter Mercado, nada, hermano. No pudo, ¿no verdad? Pero Dios le dio un poco de su ciencia, se lo reveló ¿a quién? A su siervo José. Así como a Daniel, ¿se acuerda? Nabucodonosor tuvo un sueño, no podía dormir, el pobre estaba angustiado, ¿no verdad? Y Dios le mostró. Asimismo llamó a todos los astrólogos, a todos los magos. No sabemos. Más bien le dice al rey Nabucodonosor, dinos el sueño y te daremos la interpretación. ¿Se acuerda? Y el rey dijo, ahí está el problema, es que no me acuerdo del sueño. Claro, o sea, vivísimos, ¿no? Si Nabucodonosor les daba el sueño, podía inventar cualquier cosa. Ellos podían ahí encatusar al rey. Pero ahí está el misterio, hermanos, porque él se había olvidado del sueño. Por eso Daniel no solo le reveló el sueño, sino que le dio la interpretación. Y ahí podemos notar la diferencia entre el don, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia del uno y del otro? De la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Usando el ejemplo que les di de Daniel, por la palabra de ciencia, Daniel conoció el sueño y por la palabra de sabiduría le dio la interpretación. Ahí está la diferencia. ¿No? Aunque parecen semejantes, pues hay una distinción, ¿no? Por la palabra de sabiduría, Daniel pudo saber cuál era el significado del sueño, ¿no verdad? Entonces, asimismo, hermano, como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, o sea, debemos usar mucho discernimiento para discernir, perdón la redundancia, para saber si es de Dios o no. Porque así como hay espíritus, o el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, también hay otros espíritus que hablan para manipularnos. Y este es el siguiente don, que es el don de discernimiento de espíritu, que no vamos a alcanzar a hablar hoy. Muy interesante, vamos a hablar la semana pasada. La semana que viene. La pasada no creo que vamos a poder. Porque hablamos. Vamos a hablar la semana que viene. Amén, hermanos. Entonces vamos a quedarnos ahí con el don de ciencia, ¿no es cierto? Entonces mucho cuidado, hermano, porque el abuso de esos dones claramente muestra que no son de Dios. Pero una cosa, si nosotros estamos firmes, si nosotros estamos aferrados a la palabra, ten la certeza que vamos a poder discernir si es o no del Señor. Aferrados a la palabra. Amén. Ponga sobre sus pies.